Más textos disponibles en Volunto. Sin darse cuenta de ello, naturalmente, Napoleón cometió una vez en su vida señalada imprudencia. La cosa ocurrió en España, donde bien pudiera decirse que no cometió esa sola el conquistador del mundo, siendo la primera y trascendental haberse metido en ratonera semejante. Sin embargo, la imprudencia a que me refiero fue doblemente grave, amén de inexplicable, y solo la excusa, o la excusaria ante la historia, si la historia la conociese, esa mágica y prestigiosa seguridad que tienen los grandes hombres de que el azar está en favor suyo, aun cuando en España bien pudo entender el héroe de Austerlitz que la suerte empezaba a cansarse de prodigarle caricias locas. Nada sabe la historia de que, al paso por un pueblecillo de Castilla donde hizo noche el capitán del siglo, algunos oficiales de su estado mayor sintieron el deseo muy natural de afeitarse, los que se afeitaban, y recortarse pelo y barba casi todos. Tenían sus barberos en cada regimiento, pero habían visto al pasar una barbería muy pulcra, caso extraño, con su yelmo de mambrino de reluciente azofar colgado a la puerta entre dos sartas de muelas dispuestas coquetonamente, sin que faltase en el escaparate un frasco donde flotaban verdes y flacas sanguijuelas y 2 o 3 botecillos de pomada de rosa. Fue voz general que el Figaro debía de saber de su obligación, y, en efecto, la oficialidad llenó la tiendecilla reclamando servicios y salió encantada de la destreza del barbero español y de la gracia con que su hija, morenita de 20 años, le servía el paño limpio, la bacia rebosando espuma jabonosa, las navajas recién pasadas, de corte sutil, y los peines primorosamente desengrasados. Lo que hay de afición a las comodidades y a cierto refinamiento en todo Francia hizo que los oficiales se deshiciesen en elogios y galanterias, que, dirigidas a los ojos de la mocita, nacían, en realidad, de admiración al aseo de aquella barbería inverosímil. Ellos ignoraban que el patrón, el señor Gil Antolinés, era hombre en eso tan remirado que en el pueblo y donde quiera se le conocía por el remoquete de onza de oro. La grata impresión pudo tanto en el ánimo de los franceses que se mostraron muy benignos y hasta obsequiosos, y no causaron la más leve molestia, lo cual se debería también a la presencia del emperador. Alguno pronunció ante este un elogio del Figaro, y Napoleón dispuso que se le llamase al alojamiento, que era la casa consistorial. Y ala se fue Gil Antolinés, con su toalla, su bacia, sus jabones de olor y su hija y ayudante, a tener el honor de rasurar aquellas mejillas de figura de medalla griega, que ya habían perdido el diseño marcado y clásico de la época consular. Antes de sentarse para proceder a la operación barberil, el conquistador clavó su aguileña mirada en el rapista. No era que desconfiase, ni que recelase cosa alguna, era un hábito. El emperador gustaba de advertir y a veces de saborear los efectos de su mirar hondo. Le complacía impresionar, admirar, sentir el movimiento de sumisión del alma de sus interlocutores. Pero nada semejante a asombro ni a humildad vio en la cara cenceña, de respingada nariz y cortas patillas, de aquel hijo de malagueño recriado en tierra castellana. El barbero sostenía la ojeada con curiosidad, ala interiormente desdeñosa, detallando la corta estatura, las regordetas formas y la faz casi lampiña del terrible guerrero. El físico de Napoleón no había inspirado a Gil Antolinés ningún respeto. Y en efecto, mientras ataba el paño al pescuezo corto del ogro de Córcega, he aquí lo que el barbero pensaba, pues vaya una facha la del tío este. Si parece un canónigo, y dirán que es valiente. Si le ponen una escofieta, el ama del cura de mi pueblo. La comparación involuntaria entre el emperador y los gallardos oficiales, sus clientes anteriores, hizo que Gil Antolinés abriese con íntimo desprecio la reluciente afiladísima navaja, mientras continuaba el monólogo íntimo, para lo que tiene que afeitar. Con un alfiler de a ochavo sobraria. Al paso ligero del jabón siguió la aproximación del acero, cuyo frío sutil estremeció un instante al corzo, estremecimiento meramente físico, pues la idea de un peligro ni cruzaba por su mente altanera, en la cual bullían aún tantos planes y tan tempestuosas ambiciones. A 1000 leguas estaba de suponer que aquel frío de la navaja podía ser el abanicazo de un ala negra. El señor Gil Antolinés acababa de sentir, de improviso, la tentación inexplicable, insensata, la impulsión repentina, que brota ardiente, que salta de lo secreto de nuestro ser psíquico. Era una fiebre, un acceso de calentura, un deseo desatado, inmenso, un apetito que del alma descendía a la convulsa mano, corriendo eléctricamente después hasta la hoja brillante, que ansiaba morder la piel y bañarse en la sangre hirviente. No acertaría a decir el señor Gil Antolinés, ni supo explicarlo nunca cuando, ya en los años de su vejez, evocaba este recuerdo, a qué sentimientos obedece aquel ansia de degollar que surge oscura, fatídica, furiosa. No era Gil Antolinés de los patriotas exaltados. No se le había ocurrido irse con los guerrilleros. No padecía el sublime fanatismo de la resistencia al invasor. Los franceses que había rasurado por la tarde le eran hasta simpáticos.
Y, sin embargo, su mano y su pulso vibraban ansiosos de apretar, de dar el tajo feroz, de ver doblarse la cabeza pálida y amarillenta, gorda y clerical, del árbitro de Europa. Si tal hiciese, ¿quién más famoso, quién más celebrado que el señor Hill, el humilde barbero? Lo que no habían podido balas ni sables, lo que cambiaría la faz del mundo, lo haría el oscuro rapista de un poblachón con solo un movimiento de su puño derecho. Pues bien, el señor Hill afirmaba que ni aun esto se le había ocurrido. No eran reflexiones, no eran pensamientos lo que en aquel instante hervía en su conciencia. Era sencillamente el instinto, que no se razona, si bien procede de los razonamientos e ideas anteriores, pero reviste su forma propia, su brava forma de arranque instintivo, con todos los caracteres de lo sombrío, de lo animal. El señor Hill daría su vida, y de dar la vida se trataba, pero el buen hombre no lo recordaba siquiera, por ver brotar súbitamente, con glu fatídico, el chorro de sangre de las cegadas arterias. Oh, qué gozo. La sangre cálida empaparía su mano. La muerte del corzo sería instantánea. El barbero, con la práctica de su oficio, sabría muy bien dónde el tajo era necesariamente mortal. Un corte violento y vivo como un relámpago de derecha a izquierda, empezando bajo la barba. Y ya buscaba con los extraviados ojos el mejor sitio, cuando la muchacha, Toñuela, tímidamente, viéndole suspenso, le acercó la brocha, suponiendo que faltaban a la imperial rasuradura 2 o 3 pases de jabón. Fue como si el señor Gil Antolinés despertase. En visión clarísima se le presentó la pobre criatura cocida a cuchilladas, hecha un montón de carne sanguinolenta, que los soldados pisotean y ultrajan todavía brutalmente. Y, lucido ya, empezó a afeitar al emperador. Nunca mano tan suave y navaja tan delicadamente respetuosa se había paseado por el rostro augusto. Napoleón notó algo. El temblor de la mano, la indecisión primera del Figaro, no se escaparon a su perspicacia. Momentos después decía a un ayudante. Qué conmovido estaba ese pobre diablo. No hay que sorprenderse. El día de hoy será una fecha en su vida. De susto y de veneración, al pronto, no sabía ni qué hacer. Le costó trabajo empezar, que le den 2 luises y que conserve la navaja como recuerdo, que no afeite a nadie más con ella. Emilia Pardo Bazán. Emilia Pardo Bazán, La Coruña, 16 de septiembre de 1851, Madrid, 12 de mayo de 1921, condesa de Pardo Bazán, fue una noble y aristócrata novelista, periodista, ensayista, crítica literaria, poeta, dramaturga, traductora, editora, catedrática y conferenciante española introductora del naturalismo en España. Fue una precursora en sus ideas acerca de los derechos de las mujeres y el feminismo. Reivindicó la instrucción de las mujeres como algo fundamental y dedicó una parte importante de su actuación pública a defenderlo. Entre su obra literaria una de las más conocidas es la novela Los Pasos de Ulloa, 1886. Pardo Bazán fue una abanderada de los derechos de las mujeres y dedicó su vida a defenderlos tanto en su trayectoria vital como en su obra literaria. En todas sus obras incorporó sus ideas acerca de la modernización de la sociedad española, sobre la necesidad de la educación femenina y sobre el acceso de las mujeres a todos los derechos y oportunidades que tenían los hombres. Su cuidada educación y sus viajes por Europa le facilitaron el desarrollo de su interés por la cuestión femenina. En 1882 participó en un congreso pedagógico de la Institución Libre de Enseñanza celebrado en Madrid criticando abiertamente en su intervención la educación que las españolas recibían considerándola una doma, a través de la cual se les transmitían los valores de pasividad, obediencia y sumisión a sus maridos. También reclamó para las mujeres el derecho a acceder a todos los niveles educativos, a ejercer cualquier profesión, a su felicidad y a su dignidad.